Bien, bueno, decíamos que vamos a continuar con la clase. Vimos que habíamos visto el acento diacrítico en palabras monosílabas. Ahora vamos a ver diacrítico en palabras interrogativas. Las palabras qué, cuál, cuánto, cuándo, cómo, dónde, a dónde, quién, por qué y el por qué, escrito de la forma tal cual se ve, que introducen oraciones interrogativas o exclamativas, llevan siempre acento diacrítico o tilde, pero a estas mismas palabras no se les aplica tilde cuando carecen de dicha función. Entonces, vamos a ver cada una de estas palabras con acento, sin acento y cómo se utilizan, ¿ya? Perdón, con tilde también. Entonces, vamos a empezar con el qué, ¿ya? El qué con la tilde y el qué sin la tilde. Vamos a ver primero el qué con la tilde. Se atilda cuando es pronombre interrogativo o exclamativo, agrupado o no con un sustantivo o adjetivo. Como pronombre interrogativo no solo aparece en preguntas directas, sino también en indirectas. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, pronombres interrogativos en preguntas directas. ¿Qué nos dice? Precede a verbos. Por ejemplo, aquí nos dice un ejemplo, ¿qué buscan? ¿No? O ¿qué hacen? Por ejemplo, también, ¿no? Entonces están dentro de una pregunta, nos está diciendo el qué. ¿Qué? ¿Entiende? El centro de dicha oración, como es directa, es el qué directamente, ¿no es cierto? Puede alargarse un poco más la pregunta, pero en sí el contexto y lo importante o el núcleo de ahí es qué buscan. Puede aumentar o no, qué buscan ustedes en este lugar, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, la fuente o el núcleo viene a ser qué buscan, ¿no? Lo mismo en el otro ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, para pronombres interrogativos en preguntas indirectas, en este caso ya no aparecen con los signos de interrogación, pero sí vienen a ser una especie de pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el texto nos indica, quiero saber qué sucede, dice, ¿no? Entonces, viene un qué con tilde, ¿no es cierto? Quiero saber qué sucede, dice el ejemplo. Otro ejemplo también que estaba poniendo algunos, que es, dígame qué necesita. No sé si se entiende en qué consiste, ¿no es cierto? O sea, está solicitando, por ejemplo, en el ejemplo que yo doy, digamos, no está solicitando que se le diga qué es lo que necesita, ¿no es cierto? Y sin embargo, en la primera parte vemos, dice, ¿qué buscan? Dice, ¿no? Directamente. Es más, por eso habla acerca de interrogativos directos e indirectos, ¿no es cierto? Como que la fuente de la segunda indirecta vienen a ser otras palabras o un verbo, ¿no? Dependiendo qué contexto tenga, ¿no? ¿No es cierto? Luego tenemos los pronombres exclamativos. Aparecen oraciones exclamativas. Creo que esta es más sencilla, ¿no? Dice, qué hermosa tarde, ¿no? O qué hermosa flor, ¿no? Entonces, el qué y el resto de la palabra viene con los signos de exclamación, ¿no es cierto? Para exclamar el qué de alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser un exclamativo que puede ser de manera positiva o puede ser de manera negativa, pero de forma exclamativa, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se utiliza el que con la tilde en exclamativos. Luego vemos el adjetivo interrogativo. Se usa delante de nombres o sustantivos. Por ejemplo, el texto menciona, dice, ¿qué libro prefieres? Dice, ¿no? Está hablando del qué, como en las preguntas interrogativas directas de la primera parte, ¿ya? Pero está haciendo alusión a un sustantivo, por decir, delante de un nombre sustantivo, dice, ¿no es cierto? Aquí vemos, dice, ¿qué libro? Dice, ¿no? ¿Qué libro prefieres? Dice, ¿no? Entonces, ahí vemos que el qué se usa delante de nombre sustantivo de lo que necesitamos saber, ¿no es cierto? Porque viene en pregunta, ¿no? Por eso habla de adjetivo interrogativo, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de preguntas y utilizamos el qué, vemos que en estas ocasiones, cuando hablamos de estas formas interrogativas para pronombres,
Para exclamativos y adjetivos vemos que se utiliza el que con la tilde. Bien. Ahora, veamos en qué consiste el que no se atilda, ¿no? No se atilda cuando funciona como pronombre relativo o conjunción. ¿En qué consiste esto? Veamos. Pronombre relativo, dice. Encabeza las oraciones llamadas adjetivos de relativo. Con esta forma abarca los géneros masculino y femenino, así como número singular y plural. Con el artículo forma el relativo compuesto. Aquí tenemos cuáles: el que, la que, los que, las que o lo que. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, creo que es bastante claro en el texto. Nos dice: el muchacho que entró al curso es mi vecino. ¿No es cierto? Creo que el ejemplo es bastante claro para que se entienda. Vemos aquí en las formas de conjunción. Tenemos primero en las oraciones sustantivas que va pospuesto al verbo. Por ejemplo, dice: no quiero que andes por ahí. Suponen que el mensajero se equivocó. Aquí hay otro ejemplo, dice: es mejor que estudies. Es como, veamos, como hacer una pausa de dos ideas, dice, ¿no? No quiero que, y viene otra idea, ¿no es cierto? Andes por ahí, dice, ¿no? Podría haber dicho: no quiero que entres ahí, por ejemplo. Pero el concepto en sí viene a ser lo mismo, ¿no es cierto? Es como que vemos la unión de dos ideas, ¿no es cierto? Suponen que el mensajero se equivocó. Es mejor que estudies, ¿no es cierto? Se entiende entonces cuándo va el que sin la tilde, ¿no es cierto? También tenemos en las oraciones subordinadas comparativas. Dice: Juan es más alto que José. Vemos que está utilizando el que para hacer una comparación, ¿no es cierto? Entonces, ese es bastante claro también. Bien. Bueno, creo que hasta aquí está claro esta parte, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya, bien, entonces no hay dudas. Continuamos. Ahora vamos a ver el cual que se tilda y el cual que no se tilda y sus plurales. Tanto el cual o cuales atildado se atilda cuando funciona como pronombre interrogativo en preguntas y también cuando está como adjetivo interrogativo acompañado de un sustantivo. Por ejemplo, tenemos aquí el tema de los pronombres interrogativos en oraciones interrogativas que va antepuesto al verbo y puede estar con o sin preposición. Por ejemplo, ¿cuál es el mío? Dice. Y con preposición, ¿de cuáles me habla? ¿No es cierto? Tenemos una preposición ahí de, ¿no es cierto? En cambio en la otra tenemos sin, ¿no es cierto? Directamente hablamos del cuál. ¿Cuál es el mío? Dice, ¿no? ¿Cuál es tu motivo? ¿No? Hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos con preposición siempre tenemos una preposición por delante, ¿no es cierto? Como el ejemplo que habla aquí, dice: ¿de cuáles me hablas? ¿No es cierto? Entonces como que está aumentando ahí para que haga una conjunción, pero sin embargo sigue siendo el cual o cuáles atildado. Como por decir, ahí si usáramos el singular diría: ¿de cuál me hablas? ¿No es cierto? Entonces, igual viene de la misma forma tildado, ¿no es cierto? Porque estamos viendo en pregunta. Dice pronombres interrogativos. Bien. Ahora, en pronombres interrogativos, en preguntas indirectas, similares al que, ¿no es cierto? En oraciones interrogativas indirectas dice: no sé cuál es tu trabajo, dice, ¿no? Entonces, está indicando, dice un no sé, dice, ¿no? No sé, que de no saber, ¿no es cierto? Pero está aumentando: no sé cuál es tu trabajo. Está aumentando una idea más, ¿no es cierto? No es directamente cuál. Entonces, se entiende esa parte, ¿no es cierto? Ahora, en el adjetivo interrogativo dice antepuesto al nombre o sustantivo. Nos dice: ¿cuáles módulos has terminado? Entonces, como que está una interrogación de cuál o cuáles aumentando un nombre o un sustantivo, ¿no es cierto? Aquí no, en este caso nos dice, habla de módulos, ¿no es cierto?
Entonces dice, ¿cuáles módulos has terminado? Entonces el cual o el cuales va añadido con una... un segundo. Ya, perdón. Bueno, decíamos, ¿no? Entonces el cual ya no viene a ser directamente un cual, sino que está hablando de un nombre o un sustantivo adicional al cual, ¿no es cierto? Que podemos decir un ejemplo, por ejemplo, a ver si alguien le ha entendido. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de esta última parte? Adjetivos interrogativos, a ver. Podría ser, Ya, Stephanie. ¿cuáles son tus tareas? ¿Podría ser? Eh, bueno, ese va más a pronombres interrogativos en oraciones interrogativas. ¿Ya? Podríamos, a ver, yo les doy un ejemplo, digamos, ¿no? Por decir, eh, ¿cuál, por ejemplo, si está mostrando, por decir, ¿no? ¿Cuál de estas camisas vas a usar hoy día, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos diciendo cuál, pero estamos diciendo de camisas, ¿no es cierto? No estamos directamente indicando un cuál directo, ¿me entienden? Entonces siempre va añadido con algo que nosotros queremos saber en la interrogación, no solamente cuál, ¿me entienden? ¿No? Por decir, en el qué también funciona de la misma forma, ¿no? Por decir, ¿qué color de camisa vas a utilizar, digamos, ¿no es cierto? Necesitamos saber el qué o el cuál de algo, pero estamos añadiendo un punto más para decir qué color, por ejemplo, ¿no es cierto? Profe, Dígame. profe, ¿puede ser cuáles servicios has lavado? Esperen un segundo, por favor, corten su micrófono, lo que no están haciendo la consulta. Ya, me preguntaba Juliana, ¿no? Sí, profe. Ahí va. ¿Cuáles servicios has lavado? ¿Puede ser? ¿Cuáles servicios has qué, perdón? Lavado. Has lavado. Hecho. Bueno, necesita pulirse un poquito más la pregunta, pero sí, la idea también es parecida, ¿no? Es parecida, sí, puede servir, pero necesita afinarse mejor la pregunta para utilizar el cual, ¿no es cierto? Pero sí, está hablando de servicios, ¿no es cierto? Necesita saber cuál servicio requieres, por ejemplo. Podría acomodarse esa pregunta, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuál, pero queremos saber cuál, pero un servicio necesitamos saber, ¿no es cierto? Ujú. Ya, está bien la idea, sí. Bien. Si no hay dudas sobre esto, no sé si tiene alguien dudas. ¿Nadie? Bueno, ya, vamos a seguir entonces. Ahora, vamos a ver el cuál. Licenciado, una pregunta. Ah, dígame. Eh, En el pronombre interrogativo, en pregunta indirecta, aparte de no sé, qué otras palabras podríamos usar? Como aquí estaba el ejemplo, no sé cuál es tu trabajo. Ah, ya, en indirectas, ¿no? Ya. Sí, Como, en vez de... ajá, ya. Ah, ya. Bueno, en esta parte, si se fijan, tanto en el interrogativo, si hablamos directo, el primero como en el qué y en el indirecto, vemos que lo que se requiere en el cual siempre hay una necesidad anterior, ¿no es cierto? Por decir, si damos un ejemplo de cuál, digamos, de esta parte de pronombres interrogativos, podríamos decir, por ejemplo, en, no sé, a ver, por decir, a ver, un ejemplo claro, sencillo, corto, denme un segundo de pensar. Ah, ya. Por decir, en, por decir, entre estos dos colores, ¿cuál es tu favorito? ¿Me entiendes? Por decir, digamos, ¿no? Si estamos eligiendo, digamos, no sé, un vehículo, digamos, ¿no? Entonces te muestran dos colores y te puede decir, entre estos dos colores, ¿cuál es tu favorito, por ejemplo, ¿no?
¿O cuál elegirías? Entonces está hablando de cuál, pero está hablando de un color y cuál elegir, ¿no es cierto? Entonces no habla directamente cuál quieres, ¿me entiendes? No le está diciendo cuál quieres, sino está diciendo cuál de estos es tu favorito, por ejemplo, ¿no? Tenemos estos dos, ¿me entienden? O sea, como que hay una, no es directamente cerrada esa parte de decir cuál de estos dos quieres, ¿me entienden? O sea, como añadimos una idea para poder decir tenemos estas dos opciones, por ejemplo, ¿no? O tenemos esta variedad, ¿cuál te gustaría, por ejemplo, ¿no? Entonces no es algo cerrado que hablamos acerca de que decirle cuál de estos dos quieres, ¿me entiende? No sé si me hago entender. Por ejemplo, para una pregunta indirecta, usted Sí, podría ser, dime cuál de esos niños es tu hijo. Sí, también puede servir también, porque estamos Ok. hablando de decir algo, pero está preguntando un cuál, digamos, ¿no es cierto? No es Sí. Sí, directamente. profe, porque cuando especifica una sola cosa ya no llega a ser una indirecta, ¿verdad? Claro, porque en la directa, por ejemplo, directamente está diciendo, ¿no? Entonces en estas indirectas como que la misma palabra indirecta lo dice, ¿no? Como cuando hablamos de, le estás dando una indirecta, ¿no es cierto? Como que dices otra cosa, pero te estás refiriendo al mismo tema, ¿no es cierto? Entonces Sí, ustedes deben conocer de eso, ¿no es cierto? Entonces como que estamos hablando de algo, pero que estás queriendo mencionar otra cosa, pero estás diciendo otra, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Pero que llegamos al mismo fin, ¿no? claro. Entonces siempre varían las oraciones, no solamente se utilizaría no sé cuál. No precisamente no sé. Siempre puede haber Claro. otras palabras, ¿me entiendes? Pero en forma Entonces de, siempre usando eh, el cuál sí, y a elegir. Eso sí, sería. como en forma de pregunta, pero no va interrogativamente, ¿no es cierto? Como que alargamos una oración para poder decir cuál, ¿no es cierto? Era como yo les decía, ¿no? Tenemos una variedad de colores. ¿Cuál prefieres, por ejemplo? ¿No es cierto? Entonces, como que Ujú. estamos dentro de una oración. No le estoy diciendo, digamos, ¿cuál de estos dos mm, ¿cuál de estos dos quieres, por ejemplo? No directamente ya yo le estoy indicando, ¿me entiendes? Le estoy dando una pregunta, ¿me entiendes? Entonces en esto como que estamos alargando una oración y estamos diciendo un pequeño verso más, digamos, ¿no? Para adentrar al cual, ¿ya? Sí, profe. Bien. entonces no llevaría signo de interrogación si dice de estos dos autos, cuál te gusta? Claro, porque va dentro de una oración. Si directamente yo le preguntara, digamos, ¿cuál de estos dos autos quieres? Ya sería la primera, ¿no es cierto? Porque simplemente la oración dice una pregunta entera, ¿no es cierto? No estoy diciendo nada más. Estoy dictando una pregunta, ¿no es cierto? Okay. Ya, bien. Espero que se entienda esta parte, por eso quise dejarlo para hacerlos todos juntos. Bien, bueno, nos tocaba esta parte. El cual, ¿no? El cual sin la tilde, o cuáles. Estábamos viendo, bueno, no se tilda, dice cuando funciona como pronombre relativo y encabeza una oración adjetiva. Tenemos el pronombre relativo, que hablamos arriba, que dice se lo reconoce porque generalmente va acompañado de un artículo. Los artículos son los que mencionamos aquí, el, la, los, las. Por ejemplo, dice, llegaron a la casa, la cual estaba vacía, dice. Esa es su opinión, dice, con cuál no estoy muy de acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, como que son oraciones que van en conjunto con el cual, pero que no estamos dando una idea como en las primeras interrogativas, ¿no es cierto? No estamos requiriendo saber el cual aquí, como en esta, ¿no es cierto? Entonces, aquí no estamos requiriendo saber el cual. Esos cual o cuales son sin la tilde, ¿ya? Para que esa parte quede claro, ¿no es cierto? Si vemos aquí, en ninguna estamos requiriendo saber el cual, ¿no es cierto? Creo que en esa parte se entiende, ¿no? Bien, Sí, profe. bien, ok. Sí,
Bien, ahora veamos el inciso C, que nos dice el cuánto con la tilde y sin la tilde, con sus femeninos y plurales, que viene el a, el os o el as, ¿no es cierto? Terminaciones hablamos, ¿no? Bien, primero veamos el cuánto con la tilde. Bien, nos dice se tilda cuando funciona como pronombre interrogativo o exclamativo acompañado o no de sustantivo. Pronombre interrogativo. En preguntas va antepuesto al verbo, dice. ¿Cuánto hay aquí? ¿Cuántas veces leíste ese artículo? Ahí estamos requiriendo saber, ¿no es cierto? Estamos necesitando, como por decir, la cantidad, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces en el cuánto hablamos de cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto hay aquí? Dice, ¿cuántas veces leíste ese libro? Entonces, si vemos a esas preguntas, vemos que la respuesta va a emitir algún tipo de número, ¿no es cierto? O algún tipo de cantidad, sea dependiendo cuál sea la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, en el pronombre interrogativo en preguntas indirectas, en oraciones interrogativas indirectas, dígame cuánto vale. ¿No es cierto? Ya estamos añadiendo a la oración, no estamos directamente haciendo una pregunta, pero sin embargo seguimos requiriendo el cuánto, la cantidad, ¿no es cierto? Entonces ya ese cuánto ya no va en interrogativo, pero sigue siendo el cuánto o el cuántas, dependiendo de la pregunta, con la tilde, ¿ya? Zen, Bien. buena, va a disculpar, me voy a tener que retirar por un asunto médico. A ver, ¿cuál es su nombre? José Mauro. Deme un segundo. Un minuto, por favor. ¿Su apellido, démelo? Calatayud Barrero. Galata. Calatayud con D al final. Barrero. Ya. Ok, no hay problema, pero se pone al corriente ya con el texto o con los videos que ya vamos a estar hablando de la plataforma, ¿ya? Muchas gracias, Licen. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, ahora nos toca ver el tema de pronombres exclamativos. Nos dice en oraciones exclamativas, tal cual como ha funcionado en los anteriores, ¿no es cierto? ¿Cuánto aumentó? Dice, ¿no? Una exclamación. Pero en exclamativo, en una respuesta, no precisamente exigimos una respuesta, ¿no es cierto? Porque no es una pregunta. Pero sí es como que estamos requiriendo o que estamos asombrados de algo, ¿no es cierto? Del cuánto, de lo mismo, cantidad. Ahora, en el adjetivo interrogativo está antepuesto al sustantivo. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿cuántos alumnos dieron examen hoy? Entonces ya tenemos el cuánto, pero ya estamos hablando de algo más, ¿no es cierto? Estamos viendo, hablamos de alumnos y la idea que dieron el examen, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos un añadido más, ¿no es cierto? Al cuánto, ¿no? Necesitamos saber cuánto, pero ya vemos el cuánto alumnos en este caso, ¿no? O por decir otro ejemplo, ¿cuántas manzanas te comiste, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos hablando de cuánto, pero estamos hablando de un ejemplo de manzana, ¿no es cierto? Bien, creo que eso está claro esa parte, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna pregunta. El cuánto se utiliza cuando hay una frase por delante del cuánto. Por ejemplo, ¿me puede decir cuánto cuesta? Ahí sería sin acento ya. ¿De cuál me está hablando? ¿En los pronombres interrogativos indirectos? Sí. Ya, sí, Por ejemplo, sí. yo le digo, ¿cuánto vale?
ahí sería con acento, ¿no es cierto? Correcto, Pero correcto, si porque le estoy haciendo pregunto, una pregunta directamente, ¿no? ya, y ¿No? cuando le digo, ¿me puede decir cuánto vale? Ahí cambia y ya no se acentúa, ¿no es cierto? Se acentúa, se pone la tilde, solo que ya no se pone los símbolos de interrogación. Claro, claro, a eso me... Ah, ya, Ya se sigue se acentuando, atildando, para ser ya. exacto. Ya, solamente que estamos ampliando un poco la idea, la oración, ¿me entiendes? Estamos haciendo una oración, no simplemente una pregunta. Ya, ahora, Ah, ya. se puede volver pregunta, se puede volver a pronombre interrogativo al que va, dice preguntas que van antepuesto al verbo, cuando separamos las ideas de las que estamos hablando, ¿no? Por decir, si volvemos al mismo ejemplo y yo dijera, me parece que está muy caro, y pusiera un punto seguido, ¿cuánto vale esto? Ahí sí habría en pregunta, ¿no es cierto? No importa que Ok. igual estamos diciendo básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Pero estamos separando las ideas. En este caso estamos hablando de una idea en concreto en una misma oración, en una misma frase. ¿Ya? Cuando hablamos en una sola frase, no es pregunta, ¿no es cierto? No hay una coma, no hay un punto seguido. Estamos hablando directamente. Dígame cuánto vale, ¿no es cierto? Entonces en el otro estamos haciendo directo preguntas, ¿ya? Eso para que quede claro esa parte, ¿ya? Ya, gracias. Bueno, si no hay más dudas, seguimos. Bien, ya, ok. Bueno, nos tocaba ver esta parte del cuánto y el cuánto, ¿no es cierto? Con sus femeninos y plurales. Veamos que en el cuánto sin la tildado, ¿no es cierto? Ahora, vemos, no se tilda cuando desempeña la función de adverbio o pronombre relativo. Enseguida vamos a ver ejemplos. Cuando cumple la función de adverbio en oraciones subordinadas en correlación con, ya sea tanto y tan y agrupado con más, menos, mayor y menor. Por ejemplo, te daré cuanto tengo. Cuanto mayor energía positiva, más se puede avanzar. ¿Me dejo entender? Esto es básicamente lo mismo que los anteriores, pero ya no requerimos saber cuánto, ¿no es cierto? Eso cuando no requerimos saber el cuánto viene sin la tildada, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan el contexto de la oración para saber de qué estamos hablando, ¿no? Si yo cambiara esta parte, por ejemplo, el primer ejemplo que dice te daré cuanto tengo, a la primera parte para volverlo a tildado, por ejemplo, ¿no? Yo debería decir, por decir en una pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto tengo yo para darte? ¿Entiendo? Entonces es como que ya yo requiero saber el cuánto, ¿no es cierto? En este caso no estoy requiriendo saber el cuánto. Te daré cuanto tengo, dice. Cuanto mayor energía positiva, más se puede avanzar. Cuanto mejor, por decir otro ejemplo, digamos, ¿no? Cuanto mejor te vaya, más rápido vas a avanzar, ¿no? Podría ser, ¿no? Cambiando un poco la palabra, ¿ya? Entonces, la idea de estos ejemplos es para que ustedes vean que no se requiere saber la cantidad, ¿ya? En pronombre relativo, con el valor, dice, todos los que, todas las que, por ejemplo, fueron inútiles cuántas observaciones se le hicieron. Otro dice, cuantos le oían, le admiraban. ¿Entienden? Entonces, no estamos requiriendo tampoco saber el cuánto, ¿no es cierto? Estamos dando otro tipo de expresión. Es un pronombre relativo, que la misma palabra lo dice, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí de un conjunto, ¿no es cierto? Cuanto más, por ejemplo, mejor, dicen, ¿no es cierto? En este caso hablando de pronombres en relativo que abarcan al todo, ¿no? Cuantos
estén allí, todos me avisan, ¿no es cierto? Entonces no estamos requiriendo saber el cuánto, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender. Creo que se entiende la parte del cuánto, cuántos, femeninos, plurales, las terminaciones a, os, as, ¿no es cierto? Estamos hablando de cuánto, cuántos, cuántas. Creo que esa parte se entiende, ¿no es cierto? Más o menos, licenciada. Yo le quería preguntar, Dígame. si yo le digo a otra persona, vos no me podés decir cuánto tiempo me puedo quedar acá, ¿eso llevaría acento o no llevaría acento? No, porque estás hablando de una persona, ¿no es cierto? Pero no estás requiriendo saber ningún cuánto, ¿no es cierto? Es como las oraciones que indican aquí. Hablan de cuánto, como el primer ejemplo, dice, te daré cuanto tengo. O cuanto mayor energía positiva, más se puede avanzar, dice. Entonces, no hay ninguna necesidad de saber cuánto, porque no estás requiriendo saber el cuánto, ¿no es cierto? Estás dando una oración utilizando el cuánto que no se alquila cuando funciona como adverbio. Es importante también que sepan este tema de los adverbios, pronombres, relativos, sustantivos, preposiciones, ¿no es cierto? Es bueno que lo recuerden eso también porque ya no vamos a entrar en esos detalles, para que ustedes sepan en qué consiste esto, por ejemplo, ¿no? El adverbio, o en qué consiste pronombre relativo o preposición y todas esas cositas para que puedan entender también el contexto de estas oraciones que tenemos aquí, ¿no es cierto? Ok, ¿Ya? Entonces es importante eso, ¿ya? Pero sí, respondiendo a su pregunta, claro, no llevaría la tilde, ¿no es cierto? Porque no está requiriendo usted un cuánto, ¿no? Bien. ¿Esa sí otra duda? ¿Ninguna? Bueno. Bien, ahora vamos a ver el cuándo. ¿Ya? Atildado y no. Primero el atildado. Se atilda cuando desempeña la función de pronombre interrogativo o exclamativo, con el sentido en qué tiempo, cuando hablamos de tiempo, tanto en preguntas directas o indirectas. Tenemos para los pronombres interrogativos, cuando hablamos de pregunta, ¿no es cierto? Generalmente antepuesto al verbo con el sentido en qué tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo regresarás? ¿Cuándo piensas volver? Estamos hablando de tiempo, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, hablamos de tiempo, ¿no es cierto? Porque la respuesta va a ser en tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuándo regresarás? Regresaré en una semana. Esa respuesta es un tiempo, ¿no es cierto? Bajo esos términos se hace el cuándo en el tema de preguntas directas o indirectas con la tilde, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el tema de indirectos dice, confirmen cuándo llegarán. No sé cuándo, dice, ¿no? Ahí tenemos en una oración el cuándo, también en tiempo, pero en una oración sin interrogación, ¿no es cierto? Porque la idea, por ejemplo, del primer ejemplo dice confirmen cuándo llegarán. No está diciendo cuándo llegarán, ya una pregunta directamente, ¿no es cierto? Está dando una idea más, ¿no es cierto? Indirectamente. Entonces está pidiendo confirmación, ¿no es cierto? Bien. Tenemos el pronombre exclamativo en oraciones exclamativas, tal cual lo hemos visto en las anteriores. ¿Cuándo vas a trabajar? Dice, ¿no? No como pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién me puede dar un ejemplo exclamativo? A ver. ¿cuándo va a ser el examen? ¿Puede ser? ¿O cuándo va a ser el examen? Bueno, más suena como pregunta, ¿no es cierto? O sea, más da a una pregunta, ¿no es cierto? ¿Y cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir?
Bueno, también suena como pregunta, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de... Cuando llegues a ver, puede ser. Cuando estoy solo y lloro, algo así. Exactamente, bien. Está haciendo una exclamación, ya sea positiva o negativa, y utilizando el cuando, ¿no es cierto? Creo que con ese ejemplo de su compañero se entiende, ¿no es cierto? Puede Creo, ser cuando te vi me puse feliz. sí, también si la exclamación es completa con el cuando, ¿no? ¿No? Muy bien, ya. Está bien, también los ejemplos, ¿no? Hay muchos más, digamos, ¿no? A ver, algo que se me ocurre, ¿no? Por decir, si hablamos de una oración sin contexto, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que dicen, ¿no? Cuando me enamoré, ¿no? Una exclamación, ¿entienden? Muchos los utilizan en recitaciones, ¿ya? Para que quede un poquito más clara esa parte, que creo que el ejemplo del texto no es tan claro, ¿no? Que el que vemos aquí ahorita. Bien. Si no hay más dudas, veamos lo siguiente. Ahora, veamos el cuando en no atildado. Dice. No se tilda cuando funciona como conjunción y encabeza oraciones subordinadas adverbiales de tiempo, con el sentido en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que. Ahora, la conjunción dice, lo haré cuando llegue a casa. Ven a buscarme cuando den las 10, dice, ¿no? Aquí no estamos buscando, ¿no? Saber el cuándo, pero sí estamos viendo de que se utiliza, ¿no es cierto?, dentro de una oración. A ver, ¿quién puede dar un ejemplo? Voy cuando me dé la gana. Sí, puede servir. Sí. A ver, uno más. Puede ser cuando el tiempo llegue, estaré listo. Cuando el qué, perdón. Cuando el tiempo llegue, estaré listo. Sí, sí, está bien, sirve. Cuando llegue te aviso. También. Ya, está bien, se entiende la idea entonces. Bien, ahora veamos el cómo. El cómo atildado se atilda cuando cumple la función de pronombre interrogativo o exclamativo, con el sentido de qué modo o de qué manera, por qué motivo, causa, razón, en fuerza o en virtud de qué, en preguntas directas o indirectas. Tenemos el que va antepuesto al verbo en pronombres interrogativos, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo está el enfermo? ¿Cómo no fuiste ayer al paseo? ¿No es cierto? Estamos hablando del cómo, de justamente de los puntos de lo que nos indica que están en paréntesis, ¿no es cierto? Sentido de qué modo, de qué manera, por qué, motivo, causa, razón, ¿no es cierto? De eso habla el cómo, cuando hablamos en temas de pronombres interrogativos. Ahora, cuando hablamos de preguntas indirectas, aquí el ejemplo dice, no sé cómo hacerlo. Otro, no está muy claro el cómo llevar a cabo esa tarea. Tenemos el cómo, ¿no es cierto? Pero dentro de una oración, no haciendo una pregunta. Bien. Entonces creo que la primera parte, el cómo en pregunta es más claro, ¿no es cierto? Porque estamos tratando de averiguar el por qué, el motivo, la causa, el modo, la manera, ¿no es cierto? Entonces es bien claro esa parte, ¿no? En el tema exclamativo no hay mucho que explicar, como hemos visto en los anteriores, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Dice, ¿no? ¿Cómo llueve? O sea, estamos haciendo una exclamación, ¿no es cierto? No estamos preguntando, ¿no?
como llueve, digamos, ¿no? O sea, es otra forma de expresión, ¿ya? A ver, ¿alguien puede dar un ejemplo de interrogativos de preguntas indirectas? ¿Cómo te está yendo en el trabajo? No, más bien esa O vendría a ser directa. Ah, ¿cómo les está yendo entonces? podría ser, No. decime cómo puedo hacer para pasar el examen o algo así. Sí, sí, correcto. Está bien, está dando una idea, ¿no es cierto? Y está utilizando el cómo. Puede ser como que hace frío, Perdón, no se le escucha bien, Mauricio. ¿Cómo? como que hace frío. Como que hace frío. No. Pues estaríamos hablando más en el otro tipo de cómo, ¿no es cierto? Licen, no sé si me escuchan, pero no escucho nada. Le escucho, Juana. No sé, ¿no escucha usted? A ver, vamos a intentar escribirle. Licenciado, ¿no puede usted, a ver si como habla? Se le escucha un poco lejano, Juana. No sé si me estará escuchando. No sé, igual lo escucho así entrecortado, te Elisa. Ya, parece que se retiró, pero imagino que intentará volver a conectarse. Bueno, vamos a seguir mientras trata de volver a conectarse. Bueno, indicamos el tema de estos ejemplos, ¿no es cierto? Del cómo, ¿ya? Entonces, en el saber, en el cómo con la tilde, creo que ya volvió. No sé si me estará escuchando. Ya, a ver. Bueno, les indicaba entonces que cuando es con la tilde, siempre fíjense que debe responder del de qué modo, de qué manera, por qué, motivo, causa, razón, en fuerza o en virtud de qué. ¿Ya? Entonces, ese es el cómo, el que va a responder el cómo, ¿no es cierto? Para saber que ese cómo viene con una tilde. ¿Ya? Un segundo. Bien. Que volvió, pero no, creo que no me escucha. Juana, ¿me escucha? ¿Todos los demás me escuchan? Sí, licenciado, se escucha bien. Más o menos, no tanto. Se escucha Se a veces escucha Se bien. escucha bien. cortado. Yo lo escucho bien. Yo lo escucho bien igual. Sí, Licen, yo igual escucho. Ya, bueno, puede ser que de algunos sea su conexión también, ¿no? Su conexión, porque al menos yo les escucho bien lo que hablan. En algunos casos no, creo que no, pero me parece que es por tema conexión más que todo. A ver, vamos a tratar de que su compañera trate de... Ya, Licen, ya pude el volumen. ¿Ya? Ah, ya. Sí, Ok. gracias. Bien, bueno. Continuemos entonces. Ok.
Veamos el cómo no atildado. Dice, no se atilda cuando funciona como conjunción encabezando oraciones subordinadas de modo o en función de verbo. Tenemos la conjunción, no le gusta la forma como trabaja. Como no llegas a tiempo, te sancionarán. Como recibí tarde la noticia, no pude llegar a tiempo. De esta forma, tal cual como hemos visto las partes que no se atildan, perdón, las palabras que no se atildan en las que estamos viendo, en interrogativas, vemos que aquí ya no busca el saber cómo, ¿no es cierto? Ya está utilizándolo de otra forma. Si vemos aquí, por ejemplo, en el caso del verbo, dice, cada día que como, engordo más, ¿no es cierto? Ya ese como viene del comer, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hablando de otro tipo de como, ¿no es cierto? En el caso del verbo, ¿no? Bien. No sé si se entiende esta parte. Sí, ¿Podría volverlo a explicar, por favor? Ya. Bueno, a ver, esto es importante que se ponga un poquito a recordar en el tema de cuando hablamos conjunción, cuando hablamos verbo, cuando hablamos preposiciones, para que puedan entenderlo también, porque aquí dice conjunción, ¿no es cierto? Y no estoy seguro si todos están recordando conjunción, porque si me pongo a explicar todos los conceptos, no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, para que también puedan recordar un poquito, pero sí, no hay problema, lo explicamos de nuevo. Nos dice, primero voy a leerlo, dice, no se atilda cuando funciona como conjunción encabezando oraciones subordinadas de modo o en función de verbo. Por ejemplo, dice, no le gusta la forma como trabaja. Entonces, habla de un cómo, pero no requiere saber el cómo, no quiere saber cómo trabaja, ¿no es cierto? Directamente ya está dando una afirmación o una oración utilizando el cómo lo está haciendo, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el segundo ejemplo, dice, como no llegas a tiempo te sancionarán, dice, ¿no? Entonces es un tipo de oración que tal vez no se utiliza muy a menudo en este tipo, ¿no? de oraciones, ¿no? Dice, porque no, la mayoría creo que no utiliza aquí el como no llegas a tiempo, ¿no es cierto? Más utilizan otro tipo de oraciones para indicar este tipo de oración. Por ejemplo, en el tercero dice, como recibí tarde la noticia, no pude llegar a tiempo. Entonces, otro ejemplo por decir, dice, ¿no? Como que no me gustó la canción, ¿no es cierto? No estoy requiriendo saber cómo era la canción, simplemente ya estoy dando mi idea de ese punto de vista, ¿no es cierto? Estoy diciendo como que no me gustó mucho la canción, ¿no es cierto? Esos cómo de esas ideas no son atildadas, ¿ya? A ver, ¿quién puede darme otro ejemplo? A ver. Como no hiciste caso, no tendrás permiso. Bien, muy bien, exactamente. No estoy requiriendo saber un cómo, ya estoy dando la idea, ¿no es cierto? De algo que ya está hecho, digamos, ¿no? Como no te pregunté, no me interesa. Malas. Sí, sí. Como no te fijaste si era fácil. Sí, también. Ya, Podría ser, no me gusta cómo cocinas. perfecto. Sí, muy bien. Exactamente. De esa forma estamos hablando de ese cómo, ¿ya? Entonces ya no estamos requiriendo saber el cómo se hizo o el cómo lo llevará a cabo. Entonces no hay una función, como hablamos en el anterior, de conocer de qué modo, de qué manera, motivo, ¿me entienden? Entonces ya directamente estamos dando la oración, ¿ya? Esos cómo vienen sin la tilde, ¿ya? Bien. Ahora pasaremos al dónde. ¿Dónde atildado? Dice, se atilda cuando desempeña la función de pronombre interrogativo o exclamativo, con el sentido de en qué lugar o qué lugar, en preguntas directas o indirectas.
Tenemos pronombre interrogativo en oraciones interrogativas antepuesto al verbo. Por decir, ¿dónde lo encontraste? ¿Dónde estamos? Entonces va antepuesto ante un verbo, ¿no? De encontrar y de estar, ¿no es cierto? Entonces hay un sinfín del dónde, ¿no es cierto? Aquí necesitamos saber el dónde. Y cuando hablamos de dónde, estamos hablando de qué lugar, ¿no es cierto? Tal cual como lo dice en el sentido de en qué lugar o qué lugar, ¿no? ¿Dónde nos vamos a encontrar, por decir? ¿No es O cierto? ¿a dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿No? Entonces son ejemplos donde se utiliza para saber dónde, un lugar. ¿Entienden? Esos dónde, para saber el lugar, vienen atildados. Ahora, para en el caso de las preguntas indirectas, no sé dónde estará. Preguntó desde dónde podía disparar. No sabía hacia dónde lo llevaban. Si se fijan en todos, el dónde se requiere saber un lugar, ¿no es cierto? No sé dónde estará, dice, ¿no es cierto? Es un dónde, es un lugar, puede ser ¿no? igual no tengo idea de dónde estoy. También, claro. Es lo mismo, básicamente, con otras palabras. ¿No es cierto? Entonces, no son preguntas, pero sí son oraciones donde se requiere saber el dónde, el lugar. Cuando se requiera saber un lugar, ustedes deben saber que ese dónde lleva la tilde. ¿Ya? Entonces, mucho depende del contexto de la oración. A ver, ¿hay dudas o estamos claros? ¿Ninguna? Estamos claros, Licen. Ya, perfecto. Bueno, por último el tema exclamativo. Dice, miren dónde lo puso, ¿no es cierto? No está preguntando, no está haciendo una pregunta, ¿no es cierto? Está haciendo una exclamación. ¿Me entienden? A ver, ¿quién puede dar un ejemplo exclamativo? A ver. Nadie. Miren hasta dónde llegó el balón. Sí, porque estamos hablando de un lugar, ¿no es cierto? Como una frase criolla también que dicen, ¿no? ¿De dónde habrá salido? Dicen, ¿no es cierto? Está haciendo una exclamación, ¿no es cierto? Pero como que está diciendo el dónde, ¿no es cierto? Un lugar. ¿Dónde te metiste? Sí, si hablamos de una exclamación, porque también puede ser como pregunta, sí, pero en ambos casos lleva la tilde. ¿Dónde iremos mañana? Sí, como pregunta, ¿dónde iremos mañana? Sí, una pregunta, sí, y lleva tilde, sí. Muy bien, entonces no se olviden las exclamaciones obviamente con símbolos de exclamación, y si hace alusión a un lugar, ya saben que ese dónde es atildado. ¿Ok? Bien. Ahora veamos el dónde sin la tilde. No se tilda cuando cumple la función de adverbio relativo de lugar, con el sentido en que, en el que, lo que, en el sitio donde, en el lugar donde. Ahí vemos entonces el adverbio de lugar. Aparecen oraciones subordinadas de lugar. Por decir, la plaza donde hay árboles altos y frondosos es antigua. Está hablando de un lugar, ¿no es cierto? ¿No? Pero ya viene con una idea más. Está hablando de la plaza, ¿no es cierto? Dice, la plaza donde hay árboles altos y frondosos es antigua. La calle donde nací, dice, ¿no? Habla de cierto lugar, pero ya no está dando alusión al saber dónde, ¿no es cierto? Es los mismos ejemplos de los anteriores. Ya no requerimos saber un dónde. En eso, donde no hay un requisito de saber el dónde,
en la oración, esos son sin tilde. ¿Ya? Algunos otros Puede ser ejemplos. igual, Sí, puede ser igual, vamos donde no nos vean. sí, también. Por ejemplo, ahí tienen otros que dice la tierra por donde anduviste es muy caliente, donde no hay gente, todo es pendiente, dice. Desde donde estaban no veían nada, ¿no es cierto? Está dando una idea adicional, ¿no? Pero no está requiriendo saber el dónde. Entonces todos esos dónde son sin la tilde. Bien, creo que hasta allí está claro. Veamos el a dónde. El a dónde con tilde dice, con tilde y formando una sola palabra se tiene valor interrogativo. Lleva tilde con el valor a qué lugar. ¿A dónde vas tan deprisa? Entonces ahí vemos que requiere saber el lugar, ¿no es cierto? ¿A dónde vas? Dice, ¿no? Y dense cuenta que el a dónde no está separado. Habla de acerca de una sola palabra, ¿ya? Entonces, cuando es una sola palabra, cuando requiere saber un lugar, el a dónde, esa va tildada. Y no se olviden, no va separada, ¿ya? Ahora, el a dónde en una sola palabra, ya que habla acerca, se escribe junto, dice, formando una sola palabra y sin tilde, cuando se expresa el antecedente, en el lugar a donde nos dirigíamos. Está hablando como en tiempo pasado, ¿no es cierto? A ver, ¿quién puede darme un ejemplo de a dónde sin la tilde? ¿A dónde iremos a parar? Sí, también. Son ejemplos, sí. Muy bien. Ahora veamos a ver el a dónde separado y sin tilde, ¿no? Si el antecedente no se expresa, por ejemplo, nos dice, nos dirigimos a donde están ellos. Iré a donde tú quieras. Ese tipo de expresión, cuando es sin la tilde y se escribe sin separado, nos habla acerca de un antecedente que no se expresa, dice, ¿no? Nos dirigimos a donde están ellos. Iré a donde tú quieras. Estamos hablando de dos palabras separadas, ¿no es cierto? Pero sí lleva un a por delante del donde y sin tilde, obviamente, ¿ya? A ver, ¿quién puede dar un ejemplo de esta última? Iré a donde me plazca. Sí, es parecido al último ejemplo, pero sí, es la idea. La casa a donde vamos de vacaciones. Ya. Esa no se escribiría junto porque tiene antecedente. Nada más era la oración, pensé que me iba a expresar algo más. ¿Quién estaba? Le faltan 2 camas. Ah, ya. Bueno, sí, es como dice su compañero, está como tiene un antecedente, sí va junto, ¿ya? No es como el a dónde separado, ¿me entienden? No sé si se entiende esa última parte. Sí, puede ser también, hay que ir a donde nos aconsejó el profesor. Sí, pero hablamos de un antecedente, ¿no es cierto? No se olviden que cuando hablamos de a dónde junto,
nos habla acerca de expresar un antecedente. No sé si se entiende qué es antecedente. A ver, alguien que nos pueda explicar. ¿Ninguno? Algo que hayamos hecho. Sí, se puede referir a eso, a un antecedente, ¿no es cierto? Por eso hablamos, cuando habla de un antecedente, cuando ya es algo realizado, algo hecho, algo que la oración está queriendo expresar o continuando la expresión de una oración, de un párrafo, de un verso, de lo que sea, que ya tenga un antecedente. Es como que si tomamos el contexto de esta oración que dice en el lugar a donde nos dirigíamos, pareciera que viniera de una oración mucho más larga, ¿no es cierto? Como que alguien está narrando, indicando, ¿no? Bueno, estuvimos Juan y Pérez en la misma ruta y pasó este accidente. Fue justamente en el lugar a donde nos dirigíamos, ¿no es cierto? Entonces como que ya viene con un antecedente anterior, como que es parte de una oración más, ¿no es cierto? Por eso nos dice el lugar a donde nos dirigimos, perdón. Entonces como que viene de un antecedente, ¿no es cierto? Viene con algo añadido ya, ¿me entiende? Por eso el ejemplo que daba su compañera también viene con un antecedente. Ahora, para decir a dónde, en el caso de que el antecedente no es expresivo, o sea, no se expresa, no sabemos, ¿no? Por ejemplo, dice, nos dirigimos a donde están ellos. Bien puede ser el inicio de una oración o no, ¿no es cierto? Entonces no hay necesidad de un antecedente ahí. Podemos iniciar directamente esa oración con esas palabras, ¿no es cierto? Bueno, si está claro, creo que vamos a pasar al siguiente. Bien, veamos el quién. ¿Quién ha tildado? Se atilda cuando se desempeña la función de pronombre interrogativo, exclamativo, preguntas directas e indirectas. Pronombre interrogativo aparecen en oraciones interrogativas, se refieren a personas o a cosas personificadas y van antepuesto al verbo. En algunos casos puede ir acompañado de preposición, ¿ya? Como en el caso del segundo ejemplo. ¿Quién ha llamado antes? ¿Para quién has comprado este bolso? Con preposición y sin preposición, ¿no es cierto? Pero en ambos casos estamos hablando de requerimos saber de una persona, ¿no es cierto? O alguna cosa, como indica más arriba, ¿no es cierto? Antepuesto al verbo, ¿no? No sé si queda claro esa parte. Bien, en pronombre interrogativo indirecto, preguntas indirectas, nos dice, preguntó quién llamó, dime con quién andas. Seguimos requiriendo saber el quién, pero ya dentro del contexto de una misma oración, no una pregunta directamente, ¿no es cierto? De ambos casos son atildados. En exclamativo creo que no hay mucho que explicar, de la misma forma tal cual son los demás, dice, ¿quién lo hubiera dicho? ¿Quién supiera escribir? Entonces, para estos casos, bueno, aquí hay un pequeño error, ¿no? Vemos aquí que hay un quién sin atildar. Hablamos atildado. Ya, esto creo que ha sido error de typeo. Bien, ahora el quién sin la tilde. No se atilda cuando funciona como pronombre relativo y encabeza una oración subordinada adjetiva. Referido a personas equivale a que, el que, la que y a veces al cual y sus variantes. No la misma variante del cual, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos que dice se reconoce porque puede sustituirse por el que, el cual, los cuales, las cuales.
las personas en quien piensas no es confiable, ¿no es cierto? Aquí vemos que cuando hablamos, dice de la persona en quien piensas no es confiable. Estamos hablando de una persona y estamos viendo del quién, ¿no es cierto? Pero no estamos requiriendo saber el quién, ¿ya? Ahora, otro ejemplo dice, los alumnos a quienes se citó no se presentaron. Mi padre, a quien respeto. Quien mal anda, mal acaba. Es otro tipo de oraciones, ¿no es cierto? Estamos viendo que bien en el pronombre relativo puede sustituirse por el qué, el cual, cuáles, ¿no es cierto? Porque hablamos de persona, pero, perdón, bien, hablamos de personas, le indicaba, pero vemos que pueden ser sustituidos por estas palabras, ¿no es cierto? Por decir, si vemos el último ejemplo, en quien mal anda, mal acaba, podemos sustituir por el que, ¿no? El que mal anda, mal acaba, ¿no es cierto? O el cual mal anda, mal acaba, ¿no? Vemos que hay una sustitución de estas palabras por el quién, ¿no es cierto? Todo eso que pueden ser sustituidos, hablamos de el quién sin el tilde, ¿ya? Sea plural, singular. En sí cuando se refiere a alguien, el quién no lleva tilde, ¿no? ¿Se refiere a Claro. alguien o algo? Yeah. Claro, correcto. Por eso indica cuando habla de un pronombre relativo, habla acerca, dice, por ejemplo, en pronombre relativo eso se reconoce porque puede sustituirse, ¿ya? Yeah. Entonces, si vemos que esa sustitución puede ser dada, porque estamos hablando de una persona, ¿no es cierto? Por eso dice el que, el cual, cuáles o cuáles, puede ser una persona o varias, es sustituible, no es un quién, no estamos ya queriendo saber el quién, ¿no es cierto? No dice, por ejemplo, si tomamos el ejemplo que dice la persona en quien piensas no es confiable, si fuera de la otra forma, no diría así, ¿no? Tendríamos que indicar, digamos, por decir una pregunta, ¿en quién confías, por ejemplo, ¿no? Ese quién ya vendría tildado, ¿no es cierto? Porque estamos Sí, porque requiriendo saber de quién, ¿no es cierto? Está preguntando a quién. Ya, ¿perdón? Sí, le digo, sí, entendí esa parte. Gracias. Ok, bueno. A ver si podemos terminarlo. Veamos el porqué. Tenemos el porqué separado y con tilde. Lleva tilde en pregunta directa o indirecta, pronombre interrogativo. En preguntas interrogativas directas antepuesta al verbo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo llevaste a cabo? ¿No es cierto? Estamos hablando de una pregunta, ¿ya? Ahora, en indirectas, ¿ya? En oraciones interrogativas, quiero saber por qué has hecho esto. ¿No es cierto? Vemos una oración que requiere saber el por qué, pero no en una pregunta, ¿no es cierto? De la misma forma. Entonces, es hacer la oración en base a lo que se quiere saber. Aquí queremos saber el por qué. No se olviden, cuando se requiere saber, esas palabras vienen con la tilde, ¿ya? Ahora, el por qué, cuando no lleva tilde. No lleva tilde como pronombre relativo y como conjunción. Ahora, vemos en preposición más pronombre relativo. Tenemos el grupo átono, formado por la preposición por más el pronombre relativo que. En este caso siempre es posible intercalar un artículo determinado. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la razón por la que te fuiste? ¿No es cierto? Estamos utilizando el por y el que. ¿No es cierto? Y estamos utilizando una preposición, que en este caso vendría a ser el la. ¿Cuál es la razón por la
porque te fuiste, ¿no es cierto? No sé si está entendible este ejercicio. La verdad que no mucho. Otro ejemplo, profe. A ver, participen, a ver, creo que se están durmiendo. ¿Quién puede dar un ejemplo de A ver, esto? a ver, yo no entendí esa parte de cuando ya hay algo entre medio, ya no lleva tilde, ¿no es cierto? Eh, claro, pero estamos hablando de si vemos el por qué, por ejemplo, en preguntas indirectas, seguimos queriendo saber el por qué. Atildado. Quiero saber por qué has hecho esto, dice, ¿no? Viene O dentro de una decime, oración. o decime por qué no hiciste tu tarea. No se escuchó bien, perdón. O puede ser también, decime por qué no hiciste tu tarea. Decime por qué no hiciste tu tarea. Bueno, ya estaríamos hablando del por qué atildado, porque estamos requiriendo saber el por qué, ¿no es cierto? En este caso creo que no es muy claro el ejemplo del por qué cuando no lleva tilde, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de que cuando se puede utilizar una preposición, ya sea intermedia, entre el por y el qué, porque viene separado, ¿no es cierto? Vemos que en la oración nos habla, pareciera que dijera cuál es la razón por la que te fuiste, o sea, como que cuál es la razón por que te fuiste, ¿no es cierto? O sea, como que no cuadra, ¿no es cierto? Es como que Entonces, quisiera yo decir la oración sin el la, por ejemplo. ¿Cuál es la razón por que te fuiste? No es coherente, ¿no es cierto? Porque Eso ya ya ese por sería qué atildado. ha tildado, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Entonces en el Tiene que cuando, haber, dígame, podría ser vamos a ir porque nos invitaron. sí, exactamente. Es una afirmación, ¿no? Una afirmación. Pero sí, funciona de esa forma, porque no ya, estamos se entiende, requiriendo sí, sí, saber se el entiende. por qué, ¿ya? Bien, en el caso de la conjunción subordinante, aparecen cuando en el verbo antecede o rige la preposición por, dice, se decidió porque viniera Pepe, dice. Entonces, ese por, si se fijan, es como un acompañamiento al qué, ¿no es cierto? Tenemos muchas oraciones de esa forma, ¿no? Por ejemplo, si vemos aquí, si yo le dijera se decidió por qué viniera Pepe, si fuera así no estaría mal, ¿no es cierto? No, el contexto de la oración no es correcta, ¿ya? Entonces es importante que sepan que ese por viene añadido al qué. Se decidió por qué viniera Pepe, como con una decisión de por y el qué para que venga, ¿no es cierto? Es como que una unión del por con el qué, ¿no es cierto? Puede ser igual me tiré porque él igual se tiró. Claro, se puede tomar como ejemplo. Es un por qué sin la tilde y que no requiere saber un por qué, ¿no es cierto? Está No, utilizando estoy, por estoy qué. aclarando algo, ¿no es cierto? Exactamente, está aclarando algo, un motivo, ¿no es cierto? Sí, ya. Ya, es como que Entonces aclaramos un motivo. A ver, podría ser entonces ingresó porque no había nadie más. sí, también. Me salí porque me dio la gana. Eso igual puede ser, ¿no? Estoy aclarando por qué me salí. Sí, correcto, Y, va sin eh, tilde. sí, sí, ya. Ya se entiende, se entiende. Ya, perfecto. Bien, ahora veamos el por qué cuando tenemos el tilde y sin tilde, pero en una sola palabra. Veamos el por qué atildado. Dice, lleva tilde cuando está en calidad de sustantivo común y se lo reconoce porque generalmente va acompañado de un artículo. Veámoslo en forma de sustantivo.
quiero saber el por qué. Es otra forma del por qué, pero en conjunto, cuando hablamos de sustantivo. Ya, me parece que van a tener que recordar este tema un poquito, preposiciones, sustantivos, ¿ya? Desempolvar un poquito sus conceptos para que puedan formar oraciones correctas, ¿ya? Ahora, cuando vemos el por qué, una sola palabra, pero sin la tilde, nos dice que no lleva tilde cuando es conjunción de causa. Vino porque la llamé. ¿No es cierto? No estamos diciendo un por qué, una necesidad de por qué, ¿ya? Ni la aclaración, como decíamos, de un motivo. Directamente vino porque la llamé, dice, ¿no? Estuve ahí porque me llamaron. Puede ser igual se cayó porque lo empujé. Sí. También estamos hablando de un por qué intermedio en tipo conjunción, la misma palabra lo dice, ¿no? Hace una como que junta, ¿no? Las oraciones, la oración en dos ideas. A lo que estoy hablando. Claro, como que complementa, ¿no es cierto? Como que junta dos ideas, ¿no es cierto? Como que me estoy justificando lo que estoy diciendo, algo así, ¿no? Es correcto, ¿no? Es como que estoy aquí porque quiero, como decía, ¿no? ¿Me entiendes? Como que estoy uniendo dos ideas, ¿no es cierto? O también estoy bien porque me cuidé. ¿Puede ser? Sí, también. También. ¿Ya? No se olviden que los atildados siempre requieren saber, si se fijan en la primera parte del por qué unido, ¿no es cierto? Dentro de la misma oración sustantiva dice, quiero saber el por qué, dice, ¿no? Entonces, requieren saber, ¿no es cierto? Dar respuesta a esa palabra. No se olviden que esos vienen atildados, ¿ya? La tilde se ocupa cuando yo necesito saber algo, saber la causa, el motivo, la razón, ¿no es cierto? Correcto, exactamente, ¿ya? Depende del contexto. Sí, y así son todos, ¿no? ¿Perdón? Todas las demás que vimos que son en preguntas, cada vez que quiero saber algo, es con tilde, ¿no es cierto? Correcto, sea pregunta o sea oración. No se olviden que las oraciones pueden ser de manera interrogativa, ¿ya? O no interrogativa, perdón, o no con la símbolo de interrogación. Ya a eso me refiero, ¿no? Pero ustedes entienden cuando en el contexto de una oración indica saber, digamos, ¿no? ¿No es cierto? No precisamente va a venir en forma de pregunta. Claro, cuando estoy pidiendo saber algo. Correcto. Bien, bueno, eso quería ver hoy día por esta vez todos estos puntos. Es importante que revisen bien y lo practiquen todo esto porque para que no haya confusión, ¿no? Porque como ven hay palabras que se escriben juntas, separadas, con tilde, sin tilde y se utilizan de distintas formas, ¿no es cierto? Entonces es bueno que esto lo practiquen, ¿ya? Para que tengan en cuenta. Bueno, después la siguiente clase vamos a continuar, que me parece que ya con esto vamos a culminar el segundo tema. Como les dije, son varios temas, entonces debemos avanzar con más fuerza. Bueno, mientras vemos el tema de la lista, segundo, vamos a indicarles primero de que, si no me equivoco, ya todos tienen sus usuarios, ¿no es cierto?, para ingresar a la plataforma. Entonces, hay cuestionarios, hay ciertas preguntas que, como les indiqué al principio, van a ver por cada finalización de tema. Entonces, ya se ha realizado el primero, el cuestionario 1. Quisiera que... no tiene una fecha tope, ¿no? Todavía no lo he puesto, pero quisiera que lo vayan viendo porque ya hemos finalizado ya el tema 1 para que podamos ir avanzando, ¿ya? No se olviden que eso deben realizarlo para poder calificar para el tema del examen, ¿ya?
Pero Una esos consulta. cuestionarios que puso, o sea, salen inhabilitados, digamos, pero aunque estén así, ¿podemos verlo o no? Perdón, ¿qué le sale inhabilitado? Para realizar el cuestionario le sale inhabilitado. Sí, eso me sale. O sea, que todavía no está disponible, algo No así. está disponible. Ya, puede ser que falte algo que no me haya fijado, pero bueno. Pero sí pueden visualizarlo o no. No puede visualizar nada. Nada de nada, le dicen. Ya, a ver. Solo sale, como dijo mi compañero. Ya. A ver, lo voy a revisar. ¿A qué hora fue que hicieron eso? Porque pues, Desde que nos dieron, digamos, yo estaba revisando para qué y me sale eso nomás, hasta ya, ahorita a ver, no, quisiera nada. que vuelvan a revisarlo porque yo hoy día en la tarde, tipo 5 o 4 de la tarde, por ahí más o menos, yo recién finalicé ese tema de ese cuestionario que lo estaba realizando todo el tema 1. A ver, quisiera que traten de ingresar, no sé si ahora o mañana, y por el WhatsApp me avisan si es que no pudieran o qué les sale para que yo pueda revisarlo y tal vez me falte hacerles la habilitación a sus usuarios. Puede ser. Ya, ok, está bien. ¿Ya? Revisamos entonces. Sí, revísenlo por favor y me van a avisar porque ese cuestionario ya deberíamos estar haciéndolo porque ya la próxima clase terminamos el tema 2 y va a haber otro cuestionario para el tema 2 y se le van a estar acumulando, ¿no? ¿Ya? No, Bueno, si no hay más dudas, si no tienen más preguntas. ¿Ninguna? Bueno. Listen, le hago una rapidita, porfa. A ver. Es sobre el examen. El examen va a ser, tipo, tenemos que resolver ejercicios, por ejemplo, poner acento y tilde, o va a ser más sobre preguntas de teoría, por ejemplo, cuando hay un hiato de vocal cerrada y responder. Bueno, hasta donde se ha realizado este tipo de exámenes han sido ya sea de opción múltiple o falso verdadero, o en algunos casos es necesario responder algún tipo de concepto o algún tipo de oración o algún tipo de ejemplo. Pero muchos de ellos van a ser así parecidos como está el cuestionario, ¿no? En el caso de lenguaje, ¿no? Creo que entonces más práctico va a ser. Sí, creo que es más porque son bastantes preguntas. Entonces, sí tienen que hacerlo porque tienen un tiempo límite. Entonces, normalmente, por decir un ejemplo, ¿no? Por decir, va a dar una pregunta, un concepto, ¿no? Y ustedes deben indicar si es falso o verdadero. O en todo caso, va a dar un concepto sin indicar a qué pertenece ese concepto y le van a dar ciertas opciones, por decir, para que ustedes digan a qué concepto pertenece lo que está en el enunciado, ¿no? Por decir, no sé si me dejo entender, ¿no? Por decir, arriba va a decir, es la unión de dos o más vocales dentro de una misma palabra, por decir. Y abajo va a decir, es un diptongo, es una sílaba, es un hiato. Ustedes eligen una de las tres. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, gracias, Listen. Ya, entonces, algo así puede ser, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, ¿no? Pero seguramente algo va a cambiar, ¿no? Pero de todas formas, lo que ustedes tienen que saber es lo que estamos avanzando, ¿ya? Entonces es importante que sepan cómo hacer esto, porque si bien no va a entrar todo, obviamente, pero sí van a ir sacando parte por parte, entonces ustedes no van a saber qué es lo que va a salir, así que todo lo que está en el texto es lo que deben saber, ¿ya? Si necesitan información adicional, por eso les dije, como en el caso de recordar qué es una preposición, qué es un pronombre relativo, interrogativo, etcétera, ya eso ya tienen que verlo por su cuenta para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando, ¿ya? Ok, profe. Bueno, si no hay más dudas, creo que vamos a quedar aquí, ¿ya? Mañana continuamos con atendimiento de palabras con hiato. Bueno, listo. Les deseo buenas noches, descansen y nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Lice. Buenas noches. Que descanse bien.